Vive despierto, presenta. Escrito babilónico de 7000 años de antigüedad. El escrito más antiguo se ha encontrado en Babilonia. Tiene, al menos, 7000 años, pero si lo publicaras en cualquier periódico mañana por la mañana como editorial, seguirá estando vigente. Dice así: esta es la edad de la oscuridad. Esta es la edad de la corrupción. Esta es la edad de la inmoralidad y del pecado. Todo lo bueno ha desaparecido, toda sabiduría ha desaparecido. La juventud se ha vuelto rebelde. La esposa no escucha al esposo. El hijo no escucha a su padre. Los profesores ya no son respetados por sus discípulos. Este es un documento con 7000 años de antigüedad. Cada época cree que es en sí la peor. ¿Por qué? Porque solamente conocemos nuestra propia época y todo lo que nos rodea y empezamos a comparar a nuestro vecino con Buda. Desconocemos cómo eran los vecinos entonces. Buda no era tu vecino. Buda solo hay uno. De modo que comparamos lo mejor del pasado con lo peor del presente. Ese es el problema, este es el motivo por el que toda época parece ser la época del pecado. Nos acordamos de Jesús. No nos acordamos de Judas. Nos acordamos de Ram. No nos acordamos de Ravan. Nos acordamos de Buda. No nos acordamos de Devadatta. Era el primo de Buda y trató en muchas ocasiones de asesinar a Buda. Estaba celoso, simplemente celoso de que este hombre fuera respetado y honrado en sumo grado. Él era simplemente su primo y nada más. Cuando sintió que con ser su primo no era suficiente, renunció al mundo. Renunció a él porque pensó que la gente honraba al que renunciaba al mundo. Por esto renunció al mundo y empezó a practicar austeridades. Practicó yoga, lo practicó todo, únicamente para sobresalir por encima de Gautama. No lo consiguió porque no te puedes obligar a ti mismo a ser un Buda, no puedes imitar. Pero Devadatta ha sido olvidado y Buda permanece. Toda esa época ha sido olvidada. Solamente Buda permanece. Todo ha desaparecido. Solo Buda permanece. Y luego comparamos a Buda con nuestra propia época. Es debido a esto que surge el problema de si puede, hoy en día, nacer un Buda o un Jesús. Parece algo imposible. ¿Cómo es posible en esta época de oscuridad, de corrupción, de inmoralidad? ¿Cómo va a ser posible? Otro factor también interviene. Siempre que alguien ha muerto hace 20 siglos, nos olvidamos de cómo nos comportamos con él cuando estaba vivo. Jesús fue crucificado no porque fuera un gran maestro o un gran iluminado, sino porque era inmoral, indisciplinado, porque iba en contra de la moral y la tradición. Su comportamiento no era el de un hombre respetable. Y cuando fue condenado a muerte, fue una decisión unánime. Pocos, muy pocos estuvieron con él y el país entero estaba en su contra. Solamente tenía 12 discípulos y ellos también le abandonaron cuando le llegó el momento de ser crucificado. Le abandonaron. Se encontraban también llenos de dudas. Cuando todos estaban en su contra algo debía haber que iba mal. Jesús fue crucificado como un hippie, como un vagabundo. Puede que te sorprenda saber que no hay registro alguno de su crucifixión. Los judíos no registraron tan siquiera el incidente. Fue algo de tan poca importancia que ni un solo judío lo registró en la historia de los judíos. Los romanos no mencionan el hecho. Si tratas de hallar algún dato histórico que indique si Jesús existió, no podrás hallarlo. No hay nada. La Biblia, narrada por sus propios discípulos, es el único documento. Así ha habido algunas personas que han dudado de la existencia misma de Jesús. Dicen que nunca existió. Aseguran más bien que este Jesucristo fue solamente una representación que se interpretaba en todos los pueblos, que fue solamente una representación, no un hecho histórico y que, después, poco a poco, la gente se olvidó de que era una representación y se convirtió en historia. Si la Biblia se hubiera perdido, no existiría documento alguno que probara que Jesús existió. Si él fue alguien importante, alguien destacado, si toda su época fue influenciada por él, es imposible imaginarse la razón de que no exista documento alguno. Es como si no hubiera existido. Era desconocido, nadie le conocía. Solamente más tarde, cuando se reunieron los discípulos y crearon una organización, fue siendo conocido poco a poco. De otro modo hubiera sido el desconocido hijo de un carpintero. Si te encontrarás a Jesús, no le reconocerías.
Si te encontrarás con Buda de improviso y nadie os presentara, no le reconocerías, porque este florecimiento interno es una fuerza tan sutil, tan escondida que, a menos que seas un compañero del camino, a menos que te estés moviendo en la misma dimensión, serás incapaz de reconocerle. Por eso, cuando preguntas si es posible que ahora, en esta época exista un Buda o un Cristo, estás preguntando algo que carece de sentido. En cualquier lugar, en cualquier tiempo es posible un Cristo, es posible un Buda, porque la posibilidad pertenece al más recóndito lugar de tu ser, no a la sucesión de eventos a la que denominamos historia. No pertenece a la historia, no pertenece al tiempo. Pertenece al ámbito más interno del ser, que es la eternidad, no el tiempo. Tú puedes ser un Buda. Da el salto y lo serás. Y el tiempo no va a ser un obstáculo para que des el salto. El tema del tiempo es irrelevante. Por hoy es suficiente. Video creado por Vive Despierto.